¿Me pueden confirmar si se ve la presentación? Sí, sí, doctora. Excelente, muchas gracias. Pues bueno, ya vimos introducción a la tanatología, nosotros ya veíamos que es un término que empieza como a consolidarse desde 1900, ¿no? O sea, ya veíamos que, por ejemplo, la teoría tanatológica como clínica, como desde la perspectiva psicológica, médica, viene un poquito después, por ahí de los 70s, pero esta terminología ya se usaba desde 1900. Nosotros lo vamos a abordar desde la disciplina centrada en estudiar y proporcionar calidad de vida a enfermos terminales, es una de las perspectivas. Y sobre todo, algo que vamos a tratar de desarrollar es como el conocimiento sobre cómo brindar atención profesional ante duelos derivados de pérdidas significativas. Las pérdidas significativas, que es lo que vamos a ver esta clase, al igual que como que es la muerte, desde los aspectos biológicos, es lo que vamos a ver hoy, nos obliga a conocer cuáles son diferentes tipos de pérdidas significativas. No nada más estamos hablando de la situación de muerte o enfermedad. Fíjense, ¿cuáles tipos de pérdidas tenemos? Tenemos pérdidas de la salud, tenemos pérdidas de objetos de valor personal, pérdidas emocionales, pérdidas relacionadas al desarrollo y al ciclo vital y la pérdida de la vida, así tal cual, ¿no? Que es la merma total. Esos son algunos de los tipos de pérdidas que se manejan. Pueden haber un poco más, un poco menos, dependiendo el autor que ustedes quieran revisar, pero estas son como las más fundamentales. A nosotros, por supuesto, que nos importa o nos interesa la pérdida de la salud, porque sí o sí, la mayoría de nuestros pacientes, cuando tienen una pérdida de la salud física, sensorial, cognitiva o motora, van a presentar sintomatologías relacionadas a esa pérdida que se llaman duelo, ¿no? Por ejemplo, hay así tal cual. Antes incluso existía un diagnóstico que se llamaba duelo por pérdida de la salud. Ahora ya, fíjense cómo son las circunstancias. Si ustedes lo buscan en el CIE-10, cuando están haciendo una nota clínica en los hospitales, centros de salud y así, en realidad ahora viene como eventos relacionados con la desaparición o muerte de un ser querido, por la situación tan grave de desapariciones que existen en el país, ¿no? O a nivel, pues, internacional, no nada más en el país. Pero ya está un poco modificado, ya no es nada más la muerte, ya se integran todo este tipo de circunstancias donde hay pérdidas altamente significativas. Entonces, en relación a la salud, podemos tener pérdidas físicas muy lógicas, como por ejemplo, vamos a pensar que hay un accidente y entonces hay una pérdida de extremidad, ¿no? De una pierna, de un brazo, de una mano, de una parte de la mano. Todo este tipo de pérdidas nos va a llevar diferentes partes o sistemas del individuo que se tienen como que reformular. Si yo pierdo, por ejemplo, las piernas, vamos a decir que en un accidente muy grave, pues entonces no nada más tengo que readaptarme a una circunstancia de no tener la movilidad de las piernas y la facilidad simplemente de levantarme y caminar. O sea, no es nada más lo físico, digo, eso es muy evidente. También va a venir toda una serie de cambios de cómo yo me observo a mí mismo, o sea, con situaciones de autoestima, autopercepción, las capacidades que asumo que puedo tener o las que he perdido. Hay quien ante una pérdida corporal asume como una pérdida total de sus capacidades, empieza todo un proceso de depresión y entonces sí empieza una pérdida como funcional, ¿no? En varios ámbitos. Entonces, en estas pérdidas físicas también vamos a tener procesos adaptativos emocionales para tratar de superar y regularme y lograr seguir adelante. Muchos de los procesos de duelos tienen que ver con eso. O sea, hay una finalidad en el proceso de duelo, que en realidad es ponerse triste por la situación que está pasando. Digo, lo vamos a ver por etapas y vamos a ahondar mucho en el duelo, pero lo vamos a ir viendo de una vez.
Pero la tristeza que me da el hecho de perder una pierna, por ejemplo, tiene un sentido, que es repensar lo que me pasó. Necesito forzosamente en situaciones de pérdida ponerme triste, disminuir los niveles energéticos como vitales, las ganas de hacer cosas nuevas o las ganas de salir y distraerme. O sea, es necesario vivir un estadio de tristeza para poder repensar lo que sucedió y luego ir saliendo del proceso de la tristeza para estar como una especie de meseta donde no hay muchos avances ni para adelante ni para atrás. Esa meseta también me va a funcionar o me va a servir para repensar ahora cuál es el plan, ¿no? O sea, qué sigue, qué es lo que perdí, ya no en una etapa tan triste como la inicial, ya debe ser un poquito menos triste, pero tampoco de tantos avances, porque por algo es todo un proceso. Y finalmente, la funcionalidad se va a recobrar, no de la misma manera, pero ese sería un proceso más o menos adaptativo o adecuado. Y un duelo, dicho de manera muy rápida, ¿no? Así como muy esquemática. Entonces, si yo tengo una pérdida física, tendría que poder llevar este proceso y readaptarme con las nuevas habilidades que tendré que desarrollar, pero no siempre se puede. Entonces, en la consulta, cuando yo tenga estos pacientes, estas pacientes con este tipo de pérdidas, tengo que preguntarme si además de estar adaptado ya físicamente, además de ir a rehabilitación y además de todas las circunstancias que son muy propiamente como de lo biológico, ¿cómo está su proceso de duelo? ¿Por qué? Si un proceso de duelo se estanca y queda, por ejemplo, un duelo congelado por una situación de pérdida de la salud, voy a estar en la fase como de tristeza eternamente y eso no va a ayudar a que haya un buen avance ni una buena adherencia a los tratamientos. En el caso de la atención psicológica, por ejemplo, también una pérdida física, aunque haya sucedido hace 5 o 10 años, sí hubo un estancamiento en el duelo, una situación de duelo congelado, pues evidentemente que va a traer un montón de situaciones, no solamente físicas y de repercusión para el paciente, sino emocionales, y que van modificando toda su forma de experimentarse, de experimentar su mente y de experimentar su emoción. Entonces, por eso es que es importante para nosotros, cuando hay una pérdida, pensar que no es solamente la adaptación física, sino que trae consigo una serie de emociones y conceptos que se modifican en nuestro paciente, que pueden ayudarle o no a los procesos de superar esa pérdida. Ahora, hay otros tipos de pérdida de la salud, digo, eso es como muy evidente, ¿no? Hay otros, por ejemplo, pérdida sensorial, cognitiva y motora. Díganme un ejemplo de pérdida sensorial que cause duelo. Cuando van perdiendo la vista. Claro, ¿qué crees que suceda con la persona que se da cuenta que va perdiendo la vista? ¿Cómo se pone o qué piensa? Se empieza a estresar porque es una constante de ya no voy a poder hacer las actividades que hacía, ya no puedo ver a mi familia, qué voy a hacer, ya no los puedo ver crecer como los veía antes, voy a olvidar cómo se veían sus rostros, ya no voy a poder ver cómo se van desarrollando. Y es una forma de decir, o sea, muchos llegan al punto donde dicen, es que me voy a volver inútil cuando deje de ver. Sí, así como lo cuentas, parece como un conocimiento amplio sobre la situación, me parece que sí, y así lo expresan. Desafortunadamente, si nos ponemos a pensar quienes como de manera aparentemente natural empiezan a tener pérdidas sensoriales, pues probablemente lleguemos a la idea de que son los adultos mayores, ¿no? Digamos, aunque sí viene un declive de las funciones generales, o sea, sí debe haber como, o sea, de manera aparentemente natural, sí hay como disminución sensorial, pues tampoco tendría que ser tan grave. Sin embargo, ya habíamos hablado sobre la circunstancia de los adultos mayores y las adultas mayores en nuestro país, ¿no? Es muy precaria. La realidad es que están en muy malas condiciones, no solamente de adultos mayores, o sea, toda su vida tuvieron una mala condición de vida, alta pobreza, pobres acceso a los estudios, a la economía, a los medicamentos, a los servicios de salud, o sea, siempre hubo como una carencia. Cuando llega la situación de adulto mayor, pues las pérdidas son mucho más grandes que una persona que está en una sociedad donde todas las satisfacciones estaban como dadas, ¿no? Por ejemplo, estos países en donde no nacen con una deuda,
ya del país, ¿no? Sino países que están estables y pueden tener un desarrollo como pleno. Entonces, en este caso no fue un desarrollo pleno, toda la vida se vivieron con situaciones de sobrepeso y fíjense qué cosa tan increíble, pudiera pensarse así muy superficialmente, tener sobrepeso y estar desnutrido, ¿no? Y eso es algo que le pasa mucho a la población general, o tener sobrepeso y tener problemas importantes de hemoglobina, cosas por el estilo. No es absurdo porque en realidad son situaciones precarias de vida. Entonces, a la llegada de la adultez empieza una pérdida sensorial mucho mayor incluso de la esperada y entonces tenemos adultos mayores con sorderas importantes o con situaciones de debilidad visual o incluso ceguera que van experimentando precisamente esta circunstancia que dice la compañera. Ahora no sirve para nada, pero me voy a poner necio, dice la gente, se ponen muy necios, sí, claro, porque acuérdense que detrás está todo este proceso adaptativo que es el duelo, tratando de alguna manera de sobrellevar una pérdida importante, una pérdida, por ejemplo, de la visión o una pérdida auditiva. Sin embargo, es muy evidente que cuando una persona se pone muy enojada y parecen estos adultos mayores que empujan a los otros y dejan y yo lo hago solo y estas como especies de discusión familiar que se hacen, estamos viendo todo un fenómeno de una pérdida sensorial que está pasando por un duelo complicado con una familia que en muchas ocasiones también no saben cómo ayudar. La gente es muy dada a no preguntar cómo quiere que le ayude, cómo le puedo ayudar, sino que intervienen de manera directa, como en esta dificultad para tener como espacios unos con otros, o sea, vivimos en familias sumamente aglutinadas donde parecía normal arrebatarte lo que estás haciendo para hacerlo bien yo y pensar en que te estoy ayudando, ¿no? Estas son familias aglutinadas. Y esto mismo pasa con el adulto mayor. Curiosamente, pues es una cuestión ambivalente donde te quiero ayudar, pero con mis acciones parece que te muestro molestia o parece que te muestro lo inútil que tú mismo te sientes, ¿no? Entonces estamos como en un sistema, un círculo vicioso en el que uno no se deja ayudar y el otro es muy necio y se ofende porque quería ayudar y no lo dejan. Esto es algo que lo van a escuchar muy seguido también en sus consultas, en sus consultorios, porque lo van a ver tanto desde el área médica, ¿no? Con pacientes que no se dejan atender, como desde el área clínica psicológica, con pacientes y familias que sufren la adultez mayor como si fuera algo muy grave, ¿no? Cuando lo que tenemos pues son circunstancias de desajuste emocional, desajustes familiares, situaciones de altas enfermedades y todo eso va a estar llegando con sintomatología depresiva, ansiosa o con problemas incluso para el control del enojo, ¿no? Entonces, las pérdidas sensoriales en cualquiera de nuestros pacientes que lo esté experimentando va a generar una adaptación. Puede o no adaptarse y ahí es donde tenemos que saber mínimo identificarlo, ¿no? O sea, no es un paciente necio, está pasando por un proceso que probablemente si estamos nosotros pensando que está en moderado y grave, deberíamos al menos iniciar la atención o saberlo derivar, ¿no? Y tenemos otras pérdidas de la salud como la pérdida cognitiva y la pérdida motora. Cuéntenme alguna enfermedad o alguna circunstancia que lleve a la pérdida cognitiva. Alzheimer. Alzheimer, muy bien. Y que también oscilan en periodos de recordar todo aparentemente de manera clara, sobre todo a inicios del proceso de pérdida cognitiva, de la memoria y de las funciones mentales superiores, sobre todo al inicio todavía hay una claridad en el paciente de lo que está perdiendo, o sea, todavía se da cuenta. Les platico, por ejemplo, en los pacientes con esquizofrenia, una de las circunstancias muy difíciles donde pueden llevar a cabo un intento suicida es cuando no están en el proceso psicótico. En los periodos, sobre todo en los inicios de esquizofrenias tardías que empiezan como a los 30, 40 años, después de un proceso psicótico donde perdieron como el contacto con la realidad, pero vuelven al contacto por los medicamentos, por el tratamiento y todo. Entonces, la conciencia de esos periodos en que estuvieron fuera, ¿no? O sea, como psicóticos,
esa conciencia les genera tristeza, ¿no? Sobre todo los que todavía tienen o conservan la capacidad emocional. Entonces les genera tristeza y es un periodo de alto riesgo de suicidio. Entonces, algo similar pasa con todas estas cuestiones cognitivas, porque sobre todo de inicio, si hay una conciencia de que algo está sucediendo, se alcanzan a percatar, además de que la familia y el personal de salud les hacemos de su conocimiento estos periodos, cómo atenderlos y todo, y entonces cuando están, dice la gente, lúcidos, pues por supuesto que están experimentando un proceso de pérdida de la salud y un proceso adaptativo de duelo, ¿no? Entonces también siempre que ustedes detecten, diagnostiquen o estén trabajando con una persona con este tipo de pérdidas, tenemos que tener de fondo, ¿estará llevando su proceso de duelo de la mejor manera o hay algo en lo que tengamos que intervenir como personal de salud, ¿no? ¿Hasta este momento dudas sobre pérdida de la salud o comentarios? No, todo bien. Muy bien. Pues entonces seguimos. Pérdida de objetos de valor personal. Los objetos que tienen un alto valor personal son muy interesantes. Les platico, por ejemplo, a los niños lo que les pasa. Los niños y las niñas tienen un proceso durante la infancia donde necesitan un objeto transicional. Si ustedes o sus hermanitos o alguien pequeño que conozcan tenía un juguetito, un peluche, una sabanita o a veces es hasta una almohadita, cosas por el estilo, que no podía desprenderse de él o de ella, eso es el objeto transicional. Es parte del desarrollo normativo de niños y niñas. Se utiliza generalmente a la edad como de 3 añitos. Se abandona por ahí de los 6 años, cuando el niño tiene como este cambio de la escuela, entrar a la primaria, cosas por el estilo, y entonces ya se asume como un niño grande y empieza a intentar dejar el objeto transicional. Por ahí lo vuelven a agarrar cuando están enfermitos, cuando están tristecitos y así, como todavía lo alcanzan a usar como 6, 7 años, pero después ya no, y después estaríamos hablando de una cierta problemática o tal vez de un chiquito, una chiquita con situaciones de ansiedad que no ha podido dejar su objeto transicional. Entonces, este objeto transicional, si se pierde en la primera infancia, que les digo que por ahí de los 3 añitos lo agarran y lo traen con ellos, van incluso a la escuela con ellos porque les da seguridad, si se pierde genera un proceso de duelo, ¿no? Y tiene mucho que ver, este objeto transicional tiene mucho que ver con la relación materno-infantil o de los cuidadores primarios con el chiquito o la chiquita, porque resulta que entre más estable sea el vínculo con papá, mamá o con la abuelita, con quien sea que esté como parte de la crianza, más fácilmente se puede experimentar, por ejemplo, una pérdida del objeto transicional. Si se pierde, va a causar tristeza, va a durar un par de días, pero se va a lograr superar. Sin embargo, si hay una vinculación bien difícil en esa familia, vamos a decir incluso que es un chiquito con un cierto tipo de maltrato, pues la pérdida de ese objeto transicional va a ser altamente dolorosa. Incluso puede que no dure días, sino que dure semanas o hasta un poco más una situación de la pérdida de un muñequito, de la pérdida de una sabanita. Hay casos incluso donde las mamás o a los cuidadores primarios, principales, alguno de ellos puede llegar a sentir como una cierta rivalidad, aunque no me lo crean, sí sucede, como una cierta rivalidad con el objeto transicional del niño. Y en ocasiones les molesta mucho e intentan escondérselo, hacérselo perdedizo, o lo lavan en periodos donde a lo mejor ni siquiera era necesario lavarlo, y todo ese tipo de cambios al niño le generan como mucha ansiedad, porque precisamente lo que está estableciendo con este objeto transicional es como, por eso se llama transicional, es una transición entre mi casa, mi mamá, mi familia cercana, ¿sí? Es como llevarme algo, un pedacito de mi casa a la escuela. Y estar tranquilo porque aquí traigo conmigo de manera externa algo que me tranquiliza, que es mi hogar. Cuando el niño crece ya no es de manera externa, ahora tengo mis recuerdos, puedo recurrir a hablar por teléfono cuando ya son más grandecitos, o sea, yo sé que ahí está mi casa y ya la traigo como, por decirlo de alguna manera, ya hice un proceso de
asimilación, ya no necesito traer el objeto externo, pero es todo un proceso y si se pierde, genera duelos. Pues algo similar nos pasa cuando somos adultos, cuando tenemos una pérdida de un objeto de mucho valor personal, vamos a decir, por ejemplo, un objeto de alguien que falleció, una abuelita que dejó una bufanda, ¿no? Y la tengo ahí guardada, no es un objeto económicamente caro, ni mucho menos, digo, generalmente no tiene que ver con el material o con el valor económico, sino con el valor que yo emocionalmente le brindo, porque ese objeto es representante de algo que amo, de alguien que amo, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo perdiera esa bufanda de esta abuelita que estamos diciendo, pues a lo mejor me sentiría muy mal. El hecho de que la perdiera no significaría que se reactivara todo el proceso de duelo, eso solo nos indicaría que en realidad ese duelo nunca llegó a su finalidad y no tuvo una buena resolución. Sin embargo, si fue un duelo, vamos a decir que hace muchos años que pasó esa muerte y yo tengo guardada esa bufanda y se pierde, pues sí voy a sentir tristeza y sí voy a tener un proceso adaptativo a lo mejor de días, pero no va a ser de meses como la pérdida de la abuelita, que generalmente un duelo dura alrededor de 6 meses, un año, no a ese nivel, pero sí un objeto me puede llevar a tener una tristeza de algunos días. ¿Alguien tiene algún ejemplo? ¿Alguien tiene algún objeto de valor personal que diría, híjole, yo de verdad que no me imagino que perder esto? Ah, yo. Es que ya me Sí. acordé que no le sale. No, Eh, dime. sí. Yo, cuando tenía como 5 años, mi papá me regaló un peluche era una perrita y le puse el nombre, se llama Cindy. Ajá. Y sí, entonces yo me cambié de casa muchas veces, siempre la traía conmigo. De hecho, yo no soy de aquí de Guadalajara, me la traje acá a Guadalajara hasta la fecha, todavía la tengo. A veces la voy a lavar y así porque se ensucia. Claro, no, o sea, te fijas, es un objeto transicional y es muy curioso cuando la verdad es que cuando me dicen, yo no tuve objeto transicional, yo diría, mejor pregunta, puede que no sepas. El objeto transicional puede haber durado unos meses, les digo que siempre los agarran como empezando los 3 añitos, como a finales de los 2 y medio, 3 añitos, y si hay niños que los abandonan pronto, ¿no? A lo mejor para los 3 años y medio ya no lo traía, cosas así, pero usualmente es un proceso prolongado, dura años. Casi siempre es como de los 3 a los 6. ¿No? Y a los 6 más o menos como de manera natural el niño empieza a abandonarlo. Pero sí quienes tuvimos o tuvieron un objeto transicional muchas veces está ahí guardadito como parte de recuerdo de la infancia y ahí sigue, ¿no? O sea, si estás haciendo una revisión de closet y tuviste un objeto transicional importante en tu desarrollo como de la autonomía, salir de casa, ir a la escuela, toda esta etapa como de las primeras años de vida, como bien llevado, que siempre ahí lo ve uno y dice, ay, no, mejor no lo tiro, ¿no? Porque hace, como es símbolo, ¿no? Tiene algún valor personal de la infancia, es un recuerdo emocional, ¿no? ¿Algún otro objeto, aunque no sea un objeto de valor de la infancia, que ustedes digan, yo ese no lo podría perder, ¿no? Me generaría un duelo. A ver, cuéntenme otro ejemplo. Yo tengo un suéter Sí. que me dio mi mamá después de que falleció mi abuelito y es un suéter que pues soy foránea, me traje acá a Guadalajara y es una constante de que de que si lo perdiera sinceramente es como de no sé qué haría sin ese suéter, porque es una Claro. constante que me hace sentir como de que él está aquí apoyándome y, y me hace recordar que no puedo rendirme tan fácil. Claro, te fijas, o sea, todo el valor emocional que tiene. No es el suéter en su valor económico, sino en toda esa emocionalidad y valor personal que tiene. Y generalmente, pues, intentamos cuidarlos, ¿no? Finalmente, si cualquiera de estos objetos que ustedes se pongan a pensar, gracias por los ejemplos, cualquiera de estos objetos que se pongan ustedes a pensar, si los perdieran, pues probablemente en un proceso como normativo, estaríamos esperando que en unas semanas lograran superarlos, porque finalmente, aunque eran representativos o son representativos de personas amadas o de situaciones de la vida que son entrañables, como la infancia, la familia y así, de todas maneras no son la persona, ¿no? O sea, son representantes, me van a generar un proceso adaptativo, me va a llevar días o semanas,
A lo mejor yo le daría hasta unos 2 meses, podría ser, ¿no? En una situación como muy, como esta, porque además si se fijan, ¿se acuerdan que les decía? Los niños chiquitos cuando ya tienen 6, 7 abandonan el objeto transicional y regresan a ellos cuando están enfermitos o tristecitos. Así, por ejemplo, esta situación de, pues, en una situación un poco crítica, como soy de fuera, o una situación como de estamos en una situación económica muy fuerte, cuestiones por el estilo, a lo mejor un poco recurro al objeto porque me ayuda a mantener como cierta tranquilidad emocional, ¿no? De decir, bueno, esto va a estar bien. Sin embargo, si tuviéramos una pérdida de estos objetos, yo esperaría que en un proceso normativo a lo largo de un par de meses lograran superar una pérdida de este tipo y continuar, porque algo que tienen ustedes que saber es que el proceso de duelo no se da para empezar pues de manera consciente, no es como lo tengo que superar y me voy a proponer estas tareas para superarlo, o sea, no es así un proceso de duelo, tiene que ver con situaciones de adaptación y sobrevivir, ¿no? Entonces, quienes están más adaptados lograrán llevar un proceso más o menos de unas semanas, un par de meses y sobrevivir, ¿no? Y quien tiene situaciones emocionales que le vuelven un poco más difícil para la adaptación, puede que le tarde un poco más o que necesite apoyo para lograr esa nueva adaptación a pesar de la pérdida de un objeto de valor personal, ¿no? Muy bien. Luego vienen las pérdidas emocionales, ¿no? Muy evidentes, por ejemplo, la ruptura de un noviazgo. Pónganse ustedes a pensar qué se siente cuando uno quiere mucho a una persona y viene y le dice, ¿sabes qué? Pues no, ¿no? O sea, que lo cortan a uno. Yo les preguntaba en otra clase, del 0 al 10, ¿qué tanto duele? ¿No? Que todo va aparentemente bien, que tú quieres mucho a la persona, sin importar la temporalidad, o sea, no le hace que sea una semana, un año de relación, simplemente que sea muy trascendente para ti esa persona y te dice, lo siento, pero no. Incluso tengo a alguien más, pues el dolor emocional de eso me decían puede subir hasta 10 y tienen razón, ¿no? Una de las pérdidas emocionales que más experimentamos a lo largo de la vida, pues son estas rupturas de los vínculos de pareja y de los vínculos de las amistades, sobre todo en las primeras etapas de la vida, como sería infancia, adolescencia y adultez temprana. Ahí es donde más se experimenta como estos cambios o estas pérdidas emocionales. No es que después no pueda suceder, claro que sucede, pero como con menos frecuencia. Acuérdense que hay una etapa de la vida en la que ya el conocimiento de nuevas personas y por lo tanto nuevas amistades o nuevas parejas, como que también tiene una meseta. Casi todos los procesos de la vida es así, como lo que decíamos del duelo. Hay un aumento, hay parejas, hay amistades y todo, luego hay una meseta y luego viene ya como el declive, ¿no? Entonces, en las primeras etapas de la vida, donde están ustedes, pues es donde más experimentan estas pérdidas emocionales intensas, amorosas. Y luego viene la pérdida relacionada con el desarrollo y el ciclo vital. Son algunas cuestiones, como por ejemplo la pérdida de la salud también, de la juventud, puede generar duelos o hay un famoso síndrome que le dicen de nido vacío, ¿no? Ahí les va a quedar muy claro. ¿Qué es esta pérdida relacionada con el desarrollo y con el ciclo vital? Bueno, si nosotros somos una pareja que estamos teniendo niños pequeños, no estamos pensando en que se van a ir de la casa. Pero una vez que el ciclo vital de todos cambió, o sea, esos niños ya se volvieron adultos, vamos a decir adultos jóvenes, y nosotros ya nos volvimos adultos mayores, ¿no? Por eso dice relacionadas al ciclo vital, o sea, todos ahí cambiamos en nuestro ciclo vital, y ese adulto joven que era un niño ahora se va. Eso me genera un duelo, porque tengo que repensar, acuérdense, mucho del duelo es, el primer paso es ponerse muy triste para pensar qué está pasando. Entonces me pongo muy triste como papá, como mamá, para pensar qué está sucediendo y lo que sucedió es, ese niño ya no es niño, no es adolescente, es un adulto joven y yo ese adulto joven que fui ya no soy, soy un adulto mayor. Esas son pérdidas. Perdí mi juventud para adquirir madurez, pero eso me lleva a procesos diferentes. Y eso se vive con duelos también. Si llevo un buen duelo, lo voy a aceptar y en unos meses voy a restablecerme y vivirme como un adulto mayor. Si no logro llevar ese duelo, pues entonces vienen estos síndromes de
del chavorruco, ¿no? De la chavorruca, o estos síndromes de empezar a andar con gente mucho más jovencita o en situaciones de un antro, una cosa que ya no va acorde como a mi ciclo vital, no tanto con una cuestión social, porque se puede salir como adulto a lugares de adultos, ¿no? Sino más bien con esta connotación de quiero sentirme más joven, evitando un proceso de duelo por la pérdida relacionada a ciclos vitales, para que les quede como claro cómo serían estas pérdidas y estos procesos de duelo. Y finalmente tenemos pues la pérdida de la vida o la merma total. Les decía, me parece, espero haberles dicho en las clases, pero como un adulto mayor, que vamos a decir 75, 80 años, experimenta la posibilidad de muerte es muy diferente a como ustedes lo piensan, ¿no? O sea, algo que le pasa a un adulto mayor es que tiene ya una sumatoria de duelos y el duelo mayor viene, que el duelo es tal vez yo me voy a morir y pensar todo en lo relacionado respecto a mi propia muerte. Eso es un tipo de pérdida, digo, a lo mejor es anticipada porque no la puedo experimentar después, pero sí la viven los adultos mayores, sobre todo aquellos que se saben con diagnósticos terminales y aunque no. Sí, o sea, la psique no se puede engañar para siempre. Si yo tengo esa edad y pues aunque no estuviera muy enfermo, pues tengo que hacerme a la idea y empezar a repensar que viene la pérdida propia. Y las otras situaciones, pues son las pérdidas de otras personas amadas, casi siempre, aunque por supuesto que la vida no puede ser de maneras diferentes, pero la generalidad es que durante la infancia se viven pocas pérdidas, o sea, en la infancia casi siempre lo que se pierden son mascotas, a lo mejor algún abuelito, puede que sí durante la infancia, pero las pérdidas como ya más notoriamente empiezan en la adolescencia, donde sí hay pérdida de abuelitos. Por ahí a veces se empieza a ver la pérdida de algún tío muy mayor, alguna cosa. En la adolescencia ya uno se da cuenta que hubo la pérdida de alguien murió de los vecinos y los papás lo comentan. O sea, en la adolescencia se tiene como más conciencia de los procesos de duelo. Y luego ya a partir de la adultez temprana ya se viven más duelos, ¿no? En la adultez temprana y adultez media, pues la muerte de los propios padres, la muerte ya de todos los abuelitos, tíos mayores, a lo mejor ya familia de personas muy grandes, y ya en la adultez ya empiezan incluso de la misma edad, ¿no? Personas de 40 a 50 años ya tienen muerte de compañeros del trabajo y así, o sea, cada una de estas etapas concurre con una forma diferente de experimentar el duelo porque se va como cerrando el círculo hasta una edad en que la muerte que sigue generalmente es la del cónyuge o la esposa o la propia, ¿no? Que es el caso del adulto mayor. Díganme, ¿dudas, comentarios hasta ahorita? No. No, todo bien. Todo bien, maestro. Vale, muy bien. Entonces continuamos. Ahora vamos viendo el fenómeno de la muerte, ¿no? Nada más que es como un intro para que ustedes vayan viendo pues hacia dónde se encamina el trabajo de la tanatología, ¿no? Estas pérdidas que son como las que más nos va a tocar estar viendo. Ahora vamos con aspectos específicamente como biológicos, ¿no? De la muerte. Bueno, en el proceso biológico de morir en México, de acuerdo a la Ley General de Salud, la pérdida de la vida ocurre forzosamente cuando se presenta la muerte cerebral y se presentan estos signos de muerte, ¿no? O sea, específicamente, algo que les decía es la muerte cerebral tiene, o sea, la tuvieron que meter en la legalidad porque de una década para acá, así como 10 años a la fecha, ya se sabe muy claramente que si hay muerte cerebral, pues lo que sigue es el paro cardíaco irreversible, ¿no? O sea, a lo largo de las siguientes horas, dependiendo la situación del cuerpo, de la persona que está muriendo, pero una vez que existe la muerte cerebral, o sea, la muerte va a venir, ¿sí? Entonces, es muy complejo comprender esta situación para los pacientes y los familiares porque
Como los familiares, cuando hay una muerte cerebral, ven a la persona pues respirando, si preguntan, ¿está muerto? Pues el personal les dice, pues no está muerto, pero tiene muerte cerebral y ya no hay como resolución, o sea, no va, bueno, sí se va a resolver, pero ya no va a haber mejoría, o sea, no hay restablecimiento de esa muerte cerebral. Una vez que se da, ya está comprobado, se diagnostica, además tiene sus puntos de diagnóstico, no puede ser así nada más aleatoriamente. O sea, ya no va esa persona a restablecer su funcionamiento cerebral y de eso va a derivar sí o sí en la muerte. Entonces les cuesta mucho trabajo entenderlo y ahí es donde vienen muchas veces las ideas de, bueno, pero yo creo en un milagro, creo que va a suceder y bueno, la generalidad dice que no, una vez que hay muerte cerebral lo que sigue es la muerte o la merma total. Entonces lo tuvieron que meter porque es sinónimo, francamente, de muerte, ¿no? Y, por ejemplo, algo que a ustedes les va a tocar si trabajan en áreas de choque, como las terapias intensivas o las urgencias, es que una vez que hay muerte cerebral, si hay un servicio de donación a órganos, van a llegar las personas que están a cargo, ¿no? O sea, generalmente mandan a los pasantes o a algunos adscritos para que puedan ir con los familiares a preguntar y hacer un poco labor como de convencimiento de que haya donación de órganos, porque ahí es el momento correcto para solicitar una donación de órganos, la muerte cerebral, antes de que venga el paro cardíaco irreversible, porque en ese momento todavía órganos están pues como en su esplendor vital, pues aunque haya una muerte cerebral, y entonces es el momento en el que hay que trabajar para saber si la familia está dispuesta. Generalmente ustedes se van a encontrar mucha negativa, por supuesto que en México y en Latinoamérica pues no está bien visto esto de sacar los órganos, sí de recibirlos, porque además tenemos problemas o diagnósticos de nefropatías, cosas por el estilo que requieren estos como se me fue, discúlpenme. Estos procedimientos, entonces, sí serían súper benéficos, o sea, hay listas interminables de pacientes que están solicitando una donación de órganos, pero, o sea, mientras eso está bien visto, lo que está muy mal visto es que el propio familiar sea aquí de quien se extraigan esos órganos y son experimentados de manera muy intensa. Entonces, el personal de donación de órganos tiene que desarrollar, y si lo desarrollan, habilidades pues muy grandes lingüísticas para que no se sientan grandemente ofendidos los familiares, ¿no? Y que pudieran acceder en el caso de que quieran. Un convencimiento así de aferrarse a convencerlos, pues no sería como adecuado. Para empezar, porque es algo legal y si no quiere no se lleva a cabo bajo ningún fundamento. Y para seguir, porque va en muchas ocasiones muy en contra del pensamiento popular, ¿no? De la población general. Pero bueno, dicho esto, una vez que se presenta la muerte cerebral y está, también se tienen que presentar los siguientes signos de muerte, que son la ausencia completa y permanente de conciencia, la ausencia permanente de respiración espontánea, la ausencia de reflejos del tallo cerebral y el paro cardíaco irreversible. En el caso de los reflejos del tallo cerebral, podría ser entre ellos, por ejemplo, poner un estímulo luminoso en los ojos de la persona, pues ya no genera un reflejo por parte de las pupilas, ¿sí? Ya no hay reflejo porque no hay trabajo cerebral, hay una muerte cerebral. Entonces, otros reflejos que se buscan son aquellos que son nociceptivos. Hay lugares específicos del cuerpo humano que son altísimamente dolorosos y así estén así como siguiendo la luz al borde de la muerte, una persona que todavía está viva responde a estos efectos que son extremadamente dolorosos. ¿Alguien sabe alguna forma de revisar estos como reflejos nociceptivos? Creo que había uno en lo que es el esternón y otro abajo del ojo. Sí,
Precisamente una de las más conocidas es esta que dices, o sea, justo en la punta del esternón, si tú presionas de manera como importante, genera una sensación de dolor altísima, entonces va a responder la persona, aunque esté inconsciente, ¿no? O sea, no está consciente, está desmayado por el dolor, parecía que es una muerte. Vamos a decir que estás en una comunidad demasiado alejada, no hay ningún aparato para hacer una revisión de signos vitales, cuestiones por el estilo, o los signos vitales son tan débiles que, por ejemplo, con la manipulación clínica, o sea, a través de pegarse para ver si se escucha o sentir, ¿no? O sea, a través de los sentidos no se puede como determinar, haces esta maniobra y va a responder porque es un dolor muy intenso que genera estas reacciones pues involuntarias. Entonces sí, así es una forma. Otra que yo les podría decir que he visto es que en un área de urgencia un médico adscrito, que era el jefe, introducía, cuando era una cuestión sobre todo como de enseñanza, introducía en el oído del paciente una jeringa llena de suero y de manera como muy fuerte, ¿no? O sea, la metía fuertemente. Para empezar, decía que la parte interna del oído es altamente sensible, entonces el choque propio de este líquido iba a generar pues una reacción si la persona estaba viva, si todavía no tenía una muerte cerebral y si estos signos de muerte. Y además el cambio de temperatura también, o sea, entre un suero y el cambio interno de la temperatura del oído, iba a generar una reacción inconsciente, ¿no? Estas respuestas reflejo. Y sí, efectivamente se hacía, no había ninguna respuesta, y son respuestas que no son mediadas, ¿no? Por el individuo, o sea, se dan porque se tienen que dar ante una situación de vitalidad y no se daban, bueno, era parte de revisar la ausencia de reflejos del tallo cerebral. Y finalmente, pues el paro cardíaco irreversible, que a lo mejor ya se los comentaba en clase, muchas personas dicen que es que tuvo un paro cardíaco, estuvo muerto 5 minutos, pues no, era un paro cardíaco reversible, ¿no? Una vez que se vuelve irreversible, más la muerte cerebral, bueno, ahí es donde tenemos el proceso biológico de morir para la ley, ¿no? Esto es como la legalidad. Y luego tenemos, además, o sea, esta legalización de la muerte, súper importante, por algo se expiden certificados, que lo divide en 3 tipos de muerte, que son la muerte natural, la muerte violenta y las muertes indeterminadas. La muerte natural es el resultado de un estado patológico propio del cuerpo, es algo que, por decirlo mal y rápido, viene del propio individuo. Mientras que una muerte violenta es el cese de la vida por acción de un agente externo. Estos son, pues evidentemente, por ejemplo, el homicidio, el suicidio y los accidentes. En un accidente, pues es un agente externo el que generó esta muerte y es considerada como violenta. ¿Alguien puede decirme por qué será que el suicidio es tipificado como una muerte violenta? Porque la persona atenta contra sí misma. Claro, y aunque sea la persona, ¿no? Uno podría decir, pues a lo mejor es un estado patológico propio, ¿no? Una depresión, una cuestión por el estilo, pero pues no, en realidad sigue siendo un agente externo, ¿no? Aunque sea por propia mano, es un agente externo. Además que si entráramos a las situaciones propias de estudiar el suicidio y todo eso, sabríamos o conoceríamos que el suicidio es una cara de altísima violencia para con uno mismo. Sigue siendo una cuestión violenta, ¿no? Y finalmente, bueno, las muertes indeterminadas, que es una cosa bien legal, ¿no? O sea, tiene que ver con terminología legal porque finalmente recae natural o violenta, pareciera no haber otras opciones. Pero una muerte indeterminada, pues son aquellas que suceden de forma como súbita, inesperada o sospechosa de criminalidad. Por eso les digo, finalmente, pues puede ser cualquiera de las dos, pero es un término como legal para no supimos muy bien cómo sucedió esta circunstancia, ¿no? Muy bien. Denme un segundo para ir con ustedes. Listo. Pues entonces, miren, estos son como la terminología básica para empezar a pensar
dos aspectos fundamentales de lo que sería nuestra clase y de lo que sería la tanatología, ¿no? Que sería, tenemos que ir comprendiendo lo que son toda una variedad de pérdidas que me puede estar diciendo el paciente que tiene y que yo tengo que asumir sí como procesos adaptativos, no porque me diga, perdí, me decía, por ejemplo, una niña hace muchos, muchos años, me decía, mi familia quebró un tarro, ¿no? Un tarro que era de mi papá ya murió, y todos decían, pero no seas absurda, pero ¿por qué el tarro te importa tanto? Porque yo me enojé, me decía la niña con la familia y les dejé de hablar como 2 días. Y entonces la familia actuaba como diciendo, ay, qué tontería, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué te importa tanto? Finalmente, pues tenía que ver con eso. Y la invitación es repensar los tipos de pérdidas y cómo eso tiene que tener puede tener una asociación emocional importante que me lleve a tener desde un mal apego a los tratamientos, que me lleve a tener a estados de tristeza, estados de molestia con los demás, sobre todo cuando veamos el proceso de duelo, que hay un periodo en el que pudiera ser como de irritabilidad o enojo, y repensarlos como una pérdida puede generar esto. Por mínimo que parezca el objeto, si tiene como una trascendencia emocional, vamos a decir que un anillo que no costó más de 50 pesos, pero que tiene una trascendencia emocional importante, pues entonces no tiene que ver con eso el valor o no tiene que ver con eso la reacción, sino con la circunstancia personal de cómo vivo ese duelo y esa pérdida. Y no hay que minimizarlas porque finalmente son procesos adaptativos y quien no se adapta, pues entonces tiene situaciones importantes que no me va a permitir adaptarme a otras circunstancias críticas como una situación de un cáncer, ¿no? O una situación, por ejemplo, de una pérdida de la pareja, ¿no? O una situación de pérdida de trabajo. Entonces, son indicadores, ¿no? Son indicadores, conozcan sobre pérdidas, tipos de pérdidas, y bueno, ya vamos abordando específicamente sobre qué es la muerte como lo más general, o sea, lo más general que podemos nosotros abordar es el concepto como más superficial de morirse, ¿no? Que es esta pérdida de los signos vitales y que implica estos puntos como legales que se marcan, es como lo más superficial, porque luego vienen todas las connotaciones sociales y todo lo que se puede o no hacer en torno a la muerte. Entonces, es lo primero que vamos a ver. Les voy a mandar ya por WhatsApp cuál es el tema que sigue, me parece que es la muerte en la cultura. Pero se los mando por WhatsApp, les abro para que ustedes puedan subir su resumen de la semana. Esta semana pues no hay prevalorativo, ¿no? Y nada, nos vemos la siguiente semana, probablemente sí ya nos vamos a ver de manera virtual. Si hubiera alguna situación por la que tenga que citarlos en presencial, pues les voy a avisar con anticipación. Si vayan, si por algo les digo, oiga, tenemos que presentarnos, nos presentamos en presencial y ya. Sin vuelta de hoja, pero por lo pronto, hasta donde tengo entendido, la siguiente clase nos vemos de manera virtual, ¿vale? ¿Tienen dudas o comentarios, algo que quieran decir? Mande, Ricardo. El Ahora sí resumen. veo manitas. Sí, Ok, ok. ¿El resumen va a ser solo de la clase o también va a ser de otra lectura? igual que siempre, clase y 2 lecturas, Ok, ¿sale? ok. Va. ¿Qué más? ¿No? Paulina, adelante. Si mal no recuerdo, la primera clase dijo que los resúmenes iban a ser de una cuartilla, ¿verdad? Sí, Nos una podemos pasar, cuartilla con 2 referencias, ¿vale? pero nos podríamos pasar de la cuartilla. Por supuesto, sí, no, esa es mínimo una cuartilla, pero sí, claro que sí. Ok, muchas gracias. Ruth, me parece que levantaste tu mano, adelante. Sí, doctora, el resumen pasado no añadí las referencias. ¿Puedo mandárselas por comentario privado? Por Sí, favor. me parece bien. En comentario está bien, sí. Ok, gracias. ¿Qué más? ¿Quién más tiene alguna duda? No, de todas maneras les mando para que lean, ¿no? Les voy a mandar cuál es el siguiente tema, ahorita se los mando por WhatsApp y nada, si tienen dudas o algo, de todas maneras, pues me pueden preguntar. Y nos vemos la siguiente semana. Acuérdense que vamos a estar entrando a las 11, doy unos minutitos para que ingresen todos y todas y luego ya nombro lista, ¿va? Anden pues, que tengan bonito fin. Adiós. Bye, Muchas gracias, doctora. doctora.
No.